Hola, ¿qué tal? Bueno, un saludo a todos quienes estén escuchando. Nosotras somos del equipo de musicoterapia hospitalaria, participamos en un programa de extensión que depende de la Universidad de Buenos Aires, que se llama Musicoterapia Clínica y Preventiva en el ámbito hospitalario. Estamos muy contentas de participar en este congreso y les queremos compartir un poquitito de nuestra experiencia, particularmente en el área de unidad coronaria. Mi nombre es Luciana Carballido, soy egresada de la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, desde el año 2016 y desde el año 2010 que participo en este programa de extensión y ahora se van a presentar mis compañeras. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Melina Díaz Kipperstein. Estoy en instancia de prácticas en la licenciatura en musicoterapia en la UBA y formo parte del programa de extensión desde el año 2020 y estoy en el área de unidad coronaria desde mediados del año pasado. Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Abigail Marra y hace 2 años arranqué el programa de extensión y soy reciente egresada de la carrera en la UBA. Hola, ¿cómo están? Soy Agustina Suárez, participo del programa hace 3 años, es decir, desde el 2020. Estoy insertada en el área de coronaria desde el año pasado a este tiempo, y estoy en instancia de prácticas en la carrera, igual que mi compañero. Bueno, nuestro trabajo tiene que ver un poco con la especificidad de la inserción de la musicoterapia en esta unidad. Y primero, para ponernos un poquito en contexto, vamos a hablar un poquito de qué son las áreas críticas. Dentro del ámbito hospitalario existen las áreas críticas. Las áreas críticas representan centros fundamentales dentro del flujo de las instituciones hospitalarias. Son esos lugares en donde la gente se interna en el momento en que su estado de salud justamente es crítico, es muy delicado. Y en el área crítica hay muchísima monitorización de los signos vitales de las personas que están internadas y mucha especificidad. Es un lugar en donde se mezcla la atención de los profesionales con la tecnología que está al servicio de la salud de las personas. Consume un amplio porcentaje del presupuesto hospitalario, el área crítica. Después de la pandemia, un poco todos nos volvimos más familiarizados, somos gente que está más familiarizada con el área crítica, tal vez antes de la pandemia no lo escuchábamos mencionar tanto, y hoy, después de haber atravesado la pandemia, muchas de nosotros sabemos que es un área crítica, pero lo queremos desarrollar un poquito más para esta ponencia. Lo importante es saber esto, que la persona que está internada en el área crítica justamente tiene un estado de salud que es delicado y que requiere mucha monitorización y mucha tecnología puesta en favor de su salud. La inserción de la musicoterapia en áreas críticas tiene que ver con muchos factores, con el trabajo de una comunidad que está investigando, que sigue trabajando. Existe mucha evidencia científica acerca de los beneficios de la inserción de la musicoterapia en el área crítica. La musicoterapia trabaja con intervenciones no farmacológicas, esto quiere decir que no utiliza medicación en sus intervenciones, y los efectos que va logrando lo hace esto desde intervenciones no farmacológicas, inocuas y de bajo costo. Y eso está buenísimo porque genera que en toda el área crítica, que toda la atención, por ejemplo, precise, en algunos casos, menor cantidad de medicación para llegar a los mismos objetivos. El abordaje del paciente desde musicoterapia en el área crítica es integral, contempla a la persona en su contexto, contempla a la familia, contempla su estado anímico, contempla su estado físico, contempla su situación psicosocial. Así que es un abordaje que se está desarrollando muchísimo en este área.
Enriquecer los tratamientos médicos, trabajando en analgosedación, esto quiere decir en disminuir el dolor y favorecer que los pacientes estén más tranquilos. Se puede trabajar también en neurorehabilitación, en disminución del delirium, que es todo otro tema que tenemos compañeros y compañeras del programa de extensión hablando específicamente de esto. Y bueno, como esto que les decía, hay una mirada integral del abordaje de las personas que están internadas desde nuestra disciplina. Otra cosa que se puede hacer desde la musicoterapia es esto que les decía de contemplar lo emocional particularmente, y también hay una pata muy importante que tiene que ver con favorecer la comunicación entre el paciente o la paciente, su familia y el equipo médico. A veces en terapia intensiva circulan palabras difíciles de entender o palabras que preocupan por demás, y siempre está bueno ser no solamente la comunidad musicoterapéutica, sino muchas veces compañeros y compañeras de enfermería, kinesiología, otros médicos y otras médicas. Estamos trabajando en esto, en que la comunicación entre el paciente, todo el equipo y la familia sea fluida, porque es re difícil tener un familiar internado en terapia intensiva, asusta un montón, entonces siempre está bueno que pongamos especial atención en esa parte, ¿no? Bueno, cuando hablamos de áreas críticas, hay como 3 posibilidades. Lo primero de lo que se ha escuchado hablar un montón en pandemia y lo primero que conocemos es la unidad de terapia intensiva o la unidad de cuidados intensivos, que es UTI o UCI. Que acá es como, esto es una terapia intensiva más, un área crítica más general. Y después tenemos algunas que son aún más específicas. Por ejemplo, está la que está acá abajo de todo, la unidad de cuidados intensivos neonatales, hay un error en el tipeo, intensivos neonatales, que es para bebés con prematurez o con alguna problemática en el primer momento, en el primer momento después del parto, postnatal. Eso es terapia intensiva, es la unidad de cuidados críticos neonatales. Y después está la unidad coronaria, que es en la que vamos a hacer foco en esta ponencia. En la unidad coronaria, justamente, llegan las personas que tienen alguna afección en el corazón o en la circulación. Y está separada a veces está todo junto, pero a veces está separada de la unidad de terapia intensiva por la especificidad que tiene el abordaje de la cuestión cardíaca. La población en unidad coronaria tiene como algunos rasgos característicos que por supuesto que no se repiten en todas las personas, pero que en general nos vamos a encontrar con esos rasgos. Estos rasgos tienen que ver con la tendencia a desarrollar o a padecer ansiedad. Hay muchos estudios, acá les voy a mostrar algunos papers que muestran cómo el trastorno de ansiedad es característico y además es peligroso para la población de unidad coronaria. Miren, acá hay un paper del 2011 que describe los aspectos psiquiátricos y conductuales. Este paper hace como un foco en cómo son los aspectos psiquiátricos y conductuales en la gente que tiene una enfermedad cardiovascular y cómo afecta esto. Después tenemos este otro del 2012 que habla directamente del abordaje de las enfermedades cardiovasculares vinculadas con los factores emocionales. Siempre la cuestión emocional y la cuestión de la ansiedad van a estar ahí dando vueltas en la población que tiene una afección cardíaca, y como les decía, estos trastornos de ansiedad y esta cuestión emocional tiene un impacto que es realmente importante. Yo esto lo digo porque a veces decimos, ay, ¿qué vamos a hacer desde la musicoterapia? Reducir la ansiedad. Y realmente reducir la ansiedad es un montón, porque la ansiedad se relaciona directamente con el aumento de tasas de muerte y con la aparición de eventos cardíacos recurrentes. Estamos hablando de una persona que ya tiene alguna afección coronaria y que tal vez vuelva a desarrollar otro evento cardíaco relacionado directamente con una cuestión de ansiedad. Entonces, es como muy importante trabajar en cuestiones de regulación de la ansiedad. Hay una influencia muy importante de factores psicosociales en la intervención y el tratamiento del paciente que pasa por unidad coronaria. Vieron que
cuando alguien pasa por unidad coronaria, hay todo un imaginario social que la gente trae acerca de la afección coronaria. No es lo mismo tener un problema en el riñón que tener un problema en el corazón, para el imaginario colectivo. Es como, podría ser igual de grave, pero sin embargo, tener un problema en el corazón a todas las personas nos preocuparía más. Y este nivel de preocupación y esta carga que tiene la cuestión cardíaca, la trae la gente que tiene una internación en la unidad coronaria. Es como que desde hace muchos años, cuando el acceso a la salud no tenía tanta especificidad como ahora, lo que sabe la gente es que del corazón hay que estar bien. Hay mucha gente que para sentirse bien lo que tiene que hacer es ir y tomarse la presión en una farmacia. Porque es un conocimiento que tenemos que estar bien del corazón y de la presión. Y entonces, esto digo, tiene una carga muy pesada tener una afección cardíaca. La persona que tiene una afección cardíaca sabe de por sí que es grave. Entonces, la internación tiene esta cuota de miedo extra o de ansiedad extra relacionada con este saber. Por eso es muy importante incluir un abordaje que contemple aspectos emocionales en la unidad coronaria. La musicoterapia en particular, en esta unidad, vamos a trabajar con algunas cosas. Siempre lo que más vamos a escuchar es que se va a trabajar en disminución de la ansiedad y que se va a trabajar en contención emocional. La disminución de la ansiedad y la contención emocional son parámetros súper importantes porque tienen que ver con qué es lo que la persona percibe. No podemos medir la ansiedad, bueno, sí podríamos, pero estamos particularmente interesadas en medir la ansiedad y el estado emocional desde términos de autopercepción, que no sea un número arrojado en un monitor, sino que sea un dato que nos arroje la persona. El cómo te sentís, qué tan ansioso estás, qué tan ansiosa estás, tiene que ver con cómo la persona percibe que está. Y esto va a tener una influencia directa, por ejemplo, en todos sus signos vitales, en cómo respire, en cómo le late el corazón, en cómo le está llegando oxígeno al resto de su cuerpo. Por eso estamos pensando en un abordaje integral, estamos pensando en contemplar a la persona en su integralidad para de esta manera poder tener un efecto que sea bueno para su calidad de vida en general durante la internación. Así que ahora mis compañeras van a presentar unos casos en donde se va a ejemplificar el abordaje de la ansiedad y el abordaje bien de lo emocional, así siempre queda más claro y más lindo cuando estamos hablando de casos que vamos a presentar. Así que le paso la palabra a Abigail. Bueno, el primer caso que vamos a presentar es del paciente J. El paciente J es un paciente masculino de 77 años de edad que ingresa por un cuadro clínico de una semana de evolución que está caracterizado por disnea progresiva. Y lo encontramos entonces internado en unidad coronaria. Sus antecedentes son diabetes 2 y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Su examen físico arroja que es un paciente lúcido, orientado en tiempo y espacio y persona sin foco neurológico agudo. Su motivo de ingreso, como dijimos, es disnea. ¿Pasarías, Lu, la otra diapositiva? Bueno, en cuanto a nuestra sesión de musicoterapia, encontramos en la primera sesión al paciente en un estado vigil, en el momento de la sesión, en el que se utiliza la escala base-ansiedad, se lo evalúa pre y posesión para ver los resultados antes y después de intervenir desde la sesión musicoterapéutica. Se va a trabajar a partir de experiencias musicales perceptivas, improvisando desde melodías simples a partir de lo vocal, con un sostén armónico, utilizando la guitarra para brindar un espacio de acompañamiento y reflexión.
se busca disminuir desde esta forma, desde esta intervención, estados de ansiedad que presenta el paciente, promoviendo así su relajación y confort también. En cuanto a los resultados que logramos obtener con la escala baja ansiedad, en un primer momento, de acuerdo a los datos y de acuerdo a las preguntas orientadas al paciente, obtenemos un valor de 8 al inicio de la sesión, pre-sesión, y luego de la sesión un resultado con el número 6, de acuerdo a los datos del paciente, de acuerdo a las respuestas del paciente. Lu, no se te escucha. Gracias. Te sumaba, Abby, que cuando le preguntamos al paciente del 0 al 10, qué nivel de ansiedad siente, donde 0 es que no tiene nada de ansiedad y 10 es totalmente ansioso en este caso, esto que dice ahí abajo, ¿no? Si antes marca un 8 y después marca un 6, quiere decir que la intervención que vos hiciste, Abby, redujo en un 20% el nivel de ansiedad autopercibida con un abordaje focal, y eso está re bueno de pensar, que sin medicación extra, digo, trabajamos en conjunto con la medicación que propone el equipo médico, pero por ejemplo a esta persona se le redujo su nivel de ansiedad sin sumarle otro esquema medicamentoso. Creo que eso es lo que está buenísimo, ¿no? Y está bueno pensarlo en eso, en el abordaje focal. Eso quería sumar, porque a veces Claro, como decirlo del porcentaje suena como, wow, mirá, ¿no? No sé qué te parece a vos, David. Sí, sí, sí. Con estos valores podemos ver claramente las diferencias antes y después de la sesión, y bueno, también utilizando la escala como medio para poder explicarle al paciente también lo que representa un estado de ansiedad. Claro, que la escala a veces sirve también, está buenísimo. Bueno, vamos a pasar al otro caso. Le cedo la palabra a Meli. El siguiente caso que vamos a presentar con Agustina es el caso de la paciente E. Está más ligado al emocional, el anterior estaba más ligado a la cuestión de la ansiedad. Este está más ligado a la parte emocional, que como bien dijo Lu antes, aparece muchísimo y es muy importante trabajar en esta área. Entonces la paciente E tiene 81 años e ingresa por la guardia por un dolor torácico y luego es internada en la unidad coronaria. Uno de los antecedentes importantes a mencionar es la hipertensión arterial, y tanto al entrar a la institución como durante la sesión de musicoterapia, la paciente se encontraba lúcida, orientada en tiempo, espacio y persona, y sin un foco neurológico agudo. Es derivada a musicoterapia porque la paciente manifiesta a las enfermeras sentirse angustiada frente a su situación de internación en la unidad coronaria. Entonces nuestro objetivo terapéutico, que también lo fuimos definiendo a medida, o sea, cuando estuvimos frente a la paciente, fue brindar un espacio de expresión y contención emocional, además de construir recursos de afrontamiento para la internación. El instrumento de evaluación utilizado es la aplicación de la escala BAS estado anímico, que se aplicó pre-sesión y post-sesión, donde en este caso el 0 representa el peor estado anímico posible percibido por la paciente y el 10 representa el mejor estado anímico percibido por la paciente. Pre-sesión, cuando le preguntamos por un número del 0 al 10 respecto a su estado anímico, ella refirió sentirse en un 4. Durante la sesión nos acercamos, se presenta el encuadre musicoterapéutico a la paciente, se le indaga por el estado anímico en el que se encontraba, menciona sentirse desanimada, sobre todo. Se percibe, más que el desánimo, una angustia, se le consulta por eso y empieza a comentar sobre
el paso de su internación. Es una paciente que estaba hace 15 días y nos comentaba acerca de lo que es estar ahí, los pensamientos, los sentimientos que va teniendo muy presentes a lo largo de los días. Se le pregunta después por su historia musical y su relación con la música, no solo que escucha, sino cuándo, cómo, dónde, y sobre la necesidad o la ayuda que podría aportarle la música en este momento, lo que la paciente ubica como una conexión con algo bueno, ¿no? Con algo diferente, con algo distinto, con algo que también la alegre de cierta manera. Cuando se le indaga por esta angustia, por este desánimo, empiezan a aparecer situaciones de su vida por fuera del sanatorio, empieza a ubicar el fallecimiento de un ser querido hace un tiempo, empieza a ubicar la presencia de unas visitas familiares en la ciudad, las cuales no está pudiendo recibir o ver por completo por la situación de su internación, y otro par de factores que hacen a su angustia, a su preocupación durante esta internación. Respecto a lo clínico específicamente, se encuentra tranquila, estaba en un periodo de estudios, no parecía tener que ver exactamente con eso, sino más con algo más de lo personal y la estadía en relación a eso. Algo muy interesante también es que la paciente ubica estas situaciones, estos pensamientos, angustias, sentimientos, como muy o sea, lo leía muy en relación a su decaimiento en la internación, ¿no? Como que ubica que algo de eso quizás también la acompaña durante la internación. Y bueno, como el espacio proponemos ubicar una canción, con esto que ella ubica, ¿no? Una necesidad de conectar con otra cosa, con algo diferente, canciones en su vida o momentos, ubica mucho el encuentro familiar que disfruta con la familia, que ha disfrutado durante años, y la música, ¿no? Que acompaña estos eventos. Se propone ubicar una canción que pueda acompañar este momento, y logramos ubicar una canción que se llama Lloviendo en los ojos negros, y se le propone cantarla juntas para compartir un momento. Durante el desarrollo de esta canción, la paciente se muestra súper predispuesta al canto, y en una determinada parte se propone como cambiar la letra de esta canción. En un estribillo, en un verso, hay una parte que dice: cada vez que tengo penas, yo voy a la orilla del mar, y se propone pensar qué es lo que la paciente hace o puede hacer cada vez que tenga penas, ¿no? Ubicando estas situaciones, pena, angustia, desánimo, qué podemos hacer, qué puede hacer a raíz de sus propios conocimientos, ¿no? De sus propios recursos. Y bueno, a lo largo de esas estrofas empiezan a ubicar recursos, repetimos parte de esa canción y concluimos la canción. Al finalizar, la paciente refiere a un buen estado anímico, una mejoría de su estado anímico, refiere que le sirvió para poder soltar un poco todo eso que tenía anudado en el pecho a raíz de esta internación y estos días y toda esa sobrepreocupación por las cosas que están pasando en su vida. Y bueno, acá podemos ver la base, que como ubicó mi compañera en la precesión, ubicó que estaba del 0 al 10 en un 4, y posesión nos comenta que se encuentra en un 8. Como dijo Luli antes, dentro del rango, ¿no? No es necesariamente el 10 la victoria, sino movernos desde el punto de partida que ubica, y es súper importante que logre ubicar el paciente, ¿no? Y después el registro posterior de la misma situación. Bueno. Es muy importante el tema de la toma del rol activo en su salud, para que ella también comprenda y pueda desarrollar los recursos propios que ya tiene ella, y no solamente usarlos durante esa internación, sino también a lo largo de su vida a partir de este momento. Entender que se empodere y que entienda que ella tiene esos recursos y que los puede explotar de la mejor manera también.
Sí, está Es re buena. como crear. Perdón, Augusto, interrumpo, pero el otro día una musicoterapeuta hablaba de no brindar herramientas, sino colaborar con que la paciente en este caso identifique sus propias herramientas. Como Ujú. ese lugar creo que nos cambia, nos pone en un lugar más lindo en cuanto a construir salud. No sé qué piensan ustedes. Total, como que en la intervención apuntamos a eso, ¿no? Como a ver qué de ella puede nombrar como un recurso y cómo puede como reconocerlo, ¿no? La importancia de eso, creo que justo encima las frases de la canción impulsaban a eso precisamente y fue un muy lindo recurso a ubicar qué y cómo, e incluso no llegué a mencionarlo, pero después decía como, ¿y qué me pasa con eso? ¿Qué hay después de eso? ¿No? Eh, Está y por buenísimo. ejemplo, esta paciente ubicaba mucho el refugio en la fe, que en esta área es muy presente y no es menos, ¿no? Un refugio, una potenciación, y cómo me siento después, me siento relajada, me siento aliviada. También con esto ubicamos quizás más fuera de lo musical, el hablar, el poder comunicar, el poder decir. Muchas veces estos pacientes están internados durante 15 días y no tienen esta posibilidad quizás, ¿no? De comentar todo Totalmente. acerca de todo eso que se presenta en una habitación, ¿no? Como con una ventana, con un televisor y con mucha gente alrededor que está interesada en el paciente, pero quizás no específicamente en esta área. Muchas gracias por compartir este caso también. Yo quería cerrar este trabajo mostrando un estudio preliminar, una muestra como algo chiquito, que es que desde hace muchos años venimos tomando esta escala, por ejemplo, la de la ansiedad, antes y después de las sesiones con muchos pacientes, eh, con distintos motivos de ingreso, pero todos comparten que están en unidad coronaria. Son adultos y adultas en unidad coronaria. Como tratando de estudiar cuál es el impacto de un abordaje focal de musicoterapia, particularmente en la cuestión ansiosa. Esas son como las tablitas que vamos llenando. Así es como se ve un gráfico preliminar, que es como que lo importante de ver en este gráfico es que básicamente la barra azul está en general más arriba que la barra roja. Y la barra azul es la ansiedad previa a la sesión de musicoterapia. Y la barra roja es la ansiedad posterior. Si lo vemos así, a simple vista, podemos decir claramente que hay una ansiedad previa con tendencia más alta y una ansiedad posterior con tendencia más baja. ¿No? Como que esto se ve rápido cuando uno ve el gráfico. Las rayas azules llegan más alto. Esto quiere decir que la ansiedad percibida previo a la sesión de musicoterapia es más alta y por ende quiere decir que la ansiedad percibida posterior a una intervención focal tiende a ser más baja. Lo pienso en relación al caso que presentó primero Abigail, que hacía particularmente foco en esto, y lo pienso también en relación al caso que presentaron Meli y Agustina, que tiene que ver con la cuestión emocional y con la posibilidad de identificar herramientas para atravesar una internación. Bueno, el manejo de la ansiedad también es una herramienta para desarrollar durante la internación y para que la persona identifique que lo puede tener a mano, es valiosísimo. Hicimos como un promedio de ver cuánto iba dando los números, y en general, si hacemos un promedio de las 40 tomas de datos, hay un número de percepción de la ansiedad de 7.7 previo a la sesión de musicoterapia y de 4.2 posterior a la sesión de musicoterapia. Como les contaba, es un estudio preliminar, son simplemente unas tablitas que venimos analizando y queremos tener una muestra mucho más grande, pero sí podemos empezar a pensar en una disminución significativa del nivel de ansiedad autopercibido a partir de un abordaje focal, y podemos complejizar esto con todo lo que aportaron Melina y Agus en el segundo caso. Me parece que es como lo más lindo que podemos dar. Básicamente las conclusiones las voy a pasar así rápido porque tenemos poquito tiempo. Avi, ¿las querés pasar vos? Dale. Bueno, como cierre, vamos a cerrar diciendo que, teniendo en cuenta las características de la población en unidad coronaria, en UCO, y contemplando los alcances de nuestra disciplina musicoterapéutica y los datos analizados con anterioridad que fuimos mostrando, podemos inferir que el abordaje musicoterapéutico focal podría entonces favorecer la calidad de vida de las personas internadas en unidad coronaria desde un abordaje no farmacológico, que es lo que buscamos todo el tiempo desde musicoterapia,
impactando en la disminución del nivel de ansiedad autopercibido y generando así una mejora significativa en el estado anímico a partir del uso de experiencias musicales significativas para cada uno de los pacientes. Así que bueno, Muchas les agradecemos gracias. mucho por compartir y por dejarnos participar de este congreso. Estamos muy contentas las cuatro. Así que bueno, les mandamos un beso grande. Y nos pueden seguir en Instagram en Musicoterapia Hospitalaria, que ahí hay mucho material que se va subiendo desde el programa de extensión. Así que bueno, muchas gracias y quedamos disponibles para conversar y debatir. Chao, muchas gracias. Gracias. Chao, gracias.